eso se compara con la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros, con la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. El autor de Eclesiastés decía, la conclusión de todo es esto, que lo mejor que puede hacer un hombre, lo más alto a lo que puede aspirar un hombre, es a temer a Jehová y servirle. Así que si nos vamos a gloriar en algo, que sea en el nombre de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo. Su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso está, rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llamen al paraíso está, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar.
nuestra confianza. Tenemos la seguridad de que estamos siempre resguardados, protegidos por Él, y que Él nos guardará hasta el final. El Señor nos sostendrá. Nuestra vida está en sus manos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Quien salvó, Él me sostendrá. La justicia yo soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él dio, Él me sostendrá. Oh, sus promesas fieles son, me sostendrá. Hasta que lo pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Y una última vez, solo las voces. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Señor.
Gracias por tu misericordia y por tu gracia que nos sostiene, Señor, día a día. Tú no nos soltarás de tu mano. Nada podrá arrebatarnos de ti, Señor. Nada podrá separarnos de tu amor. El amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a prepararnos para recibir la palabra. Señor, te adoramos esta tarde. Te damos a ti gracias porque podemos descansar, porque podemos confiar en ti, porque podemos venir delante de tu presencia en alabanza, en adoración, en exaltación. Solo tú eres bueno, solo tú eres digno, solo tú eres merecedor de toda alabanza, de toda majestad, de todo poder, de todo reconocimiento. Y hoy te lo damos a ti. Con toda gratitud es que nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Con toda gratitud es que entramos por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, y allí queremos adorarte y allí queremos glorificarte, Señor, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda majestad y de toda alabanza. Hoy abrimos nuestro corazón para agradecerte infinitamente tu obra sobre nuestras vidas. Oramos en ese momento por aquellos de nuestros hermanos que pudieran encontrarse en alguna afectación, que pudieran encontrarse enfrentando alguna prueba, alguna lucha, especialmente aquellos que se encuentran enfermos. Oramos por ellos y rogamos de parte tuya tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu fortaleza corriendo en sus vidas. Oramos que tú seas levantado en alto y que tú seas glorificado para gloria de tu nombre, es que te lo pedimos. Oramos que fortalezcas la vida de Lili Cince, la vida de Denis, que están enfrentando cáncer. Oramos que tú fortalezcas sus vidas en el proceso de quimioterapias que ellas están llevando, y también pedimos que prepares el organismo y el cuerpo de mi suegro para iniciar ese mismo proceso. Oramos que tú seas con nuestros hermanos en medio de este caminar que ellos están teniendo. Oramos que tú les fortalezcas, que tú les bendigas, que tú les guardes en medio de este asunto, y que sus corazones puedan ser fortalecidos y puedan ser afirmados en ti. Oramos que tu mano de favor y tu mano de gracia sea sobre ellos para la gloria y para la honra de tu nombre. Pedimos esto en el nombre de Jesús y pedimos que tu mano de poder y tu mano de gracia les acompañe, les dirija y les guarde. Oramos también que sigas obrando sobre el corazón de cada familia aquí representada, sobre el corazón de cada familia que necesita de ti. Posiblemente, Señor, cada familia tiene una dinámica distinta, tiene una situación que enfrenta de manera diferente, pero quisiéramos rogarte que tú traigas gracia, que tú traigas paz, que tú puedas traer de tu misericordia, de tu bondad y de tu verdad sobre cada uno de nosotros, y rogamos que esto sea así para tu gloria. Ponemos en tus manos también, Señor, ahora el tiempo que tendremos para venir a tu palabra, y pedimos, Señor, que tú hables, que tú dirijas nuestros corazones y nos permitas venir, Señor, con un corazón rendido y con un corazón humillado nuevamente ante tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, vayan abriendo su Biblia al Salmo 119 y vamos al verso 89 hoy. Seguimos allí en este maravilloso capítulo de Salmos. Y prácticamente estamos llegando a la mitad del Salmo 119. Los versos que vamos a considerar esta noche hablan básicamente. ¿Le puedes bajar al monitor? Se me regresa mucho aquí.
hablan prácticamente o llegan prácticamente a la mitad de este salmo. Entonces leemos a partir del verso 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Tu mandamiento es sumamente amplio. El punto de este salmo, o el enfoque principal de este salmo, es que toda la realidad y todos los absolutos descansan enteramente sobre la absoluta, sobre la permanente inmutabilidad y fidelidad de Dios. ¿Por qué es que la creación está de pie? Porque Dios es fiel. ¿Por qué es que tú y yo estamos de pie? Porque Dios es fiel. ¿Por qué es que el creyente puede perseverar y ser preservado por Dios hasta el final? Por la fidelidad de Dios. ¿Por qué es que un matrimonio que un día viene y hace pacto con Dios en un altar o en un lugar diciendo queremos hacer las cosas para tu gloria? ¿Por qué pueden permanecer fieles? Por la fidelidad de Dios. Porque es que padres pueden criar a hijos en el temor, en la disciplina y en la amonestación del Señor por la fidelidad de Dios. Porque Dios es inmutable, Él no cambia, Él no varía. Hebreos 13:8, el autor a los Hebreos coincide con eso al decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, ve cómo el Salmo presenta esta inmutabilidad de las Escrituras, pero esto no es otra cosa que un atributo que pertenece a Dios. Dios es inmutable, Dios es eterno, Él no cambia. Así que si la vida de un creyente va a estar segura, si la vida de un creyente va a poder tener descanso en algo, eso es porque Dios es inmutable. Porque de algo estamos seguros, en mi humanidad y en tu humanidad también, en algún momento vamos a fallar, en algún momento vamos a errar al blanco. Y esa es la manera como a muchos de los autores del Nuevo Testamento hablan del pecado. El pecado es errar al blanco. Sin embargo, gracias a que Dios es fiel y gracias a que Dios es inmutable y gracias a que su palabra permanece firme y fiel a pesar de nosotros, es que nosotros podemos estar firmes y podemos estar seguros en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha soplado por medio de su palabra. Cuando la Biblia misma da evidencia de que fue inspirada por Dios, pues eso es lo que significa, que Dios sopló. Así que nosotros podemos estar seguros en eso. El teólogo Thomas Manton dijo acerca de estos versículos: hemos llegado al centro del Salmo y el hilo de la conexión es interrumpido a propósito. Implica que como Dios es eterno, también lo es su palabra, y que tiene una representación apropiada tanto en el cielo como en la tierra, que como su palabra está firme en el cielo, así es su fidelidad en la tierra, donde las aflicciones de los fieles parecen contradecirlo. Y eso es una realidad. Aunque su palabra es fiel, nosotros pasaremos por aflicciones, ¿cierto? Casi hay una conexión directa en este Salmo 119. Como ya lo hemos dicho, pareciera ser muy repetitivo, pero nuevamente aquí está para decirnos que su palabra es eterna, que su palabra es permanente. La semana pasada hablábamos de la necesidad de aferrarnos a las Escrituras,
Pero hoy nuevamente podemos reconocer esto: mientras su palabra es eterna y mientras su palabra es permanente, nosotros pasaremos por aflicciones. Así que, ¿cómo se siente un creyente? ¿Cómo se siente alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo cuando lee este pasaje? Cuando Dios ha abierto nuestro entendimiento, cuando hay un nuevo amor por las Escrituras, cuando hay una nueva manera de acercarnos a la palabra porque hemos nacido de nuevo. Bueno, este es uno de esos pasajes que nos alienta en días oscuros. Este es uno de esos pasajes que nos da ánimo cuando pareciera ser que la vida se nos está yendo de entre las manos. Porque mientras eso pasa, la Biblia está diciendo de sí misma que ella es eterna, que la palabra de Dios está firme en el cielo y que Dios no va a fallar en lo que se propuso hacer contigo y conmigo. Así que cuando leemos este salmo, cuando oramos este salmo, cuando podemos cantar este salmo, eso nos lleva a reflexionar en que todo pareciera ser tan fugaz en la vida, todo pareciera perderse en la vida. Y entonces eso nos llevaría a la conclusión de que no hay nada a que aferrarnos con certeza. La riqueza que está hoy se ha ido mañana. Nuestra salud puede ser cada vez más tenue con el paso de las décadas. Las curas hechas por el hombre pudieran ser bastante endebles. Así que en nuestra consternación buscamos algo de solidez y descubrimos que lo único seguro que un creyente tiene y a lo cual debe aferrarse es a las palabras eternas de su Creador. No tenemos nada más seguro. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, en medio de situaciones adversas, en medio de situaciones donde posiblemente puede no irte tan bien o como esperaríamos que te vaya, en medio de situaciones donde posiblemente la calamidad está llegando a tu vida, aquí hay algo a lo que nosotros debemos aferrarnos. Así que vayamos al Salmo y consideremos lo que los versos nos indican que nosotros deberíamos de hacer. Obsérvelo ahí en el verso 89 al 91 nuevamente. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece por tus ordenanzas, permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. ¿Cuántas cosas le sirven a Dios? Todas. A veces nuestro criterio de servir al Señor es muy limitado. Pensamos que sirven al Señor los que están ministrando a tiempo completo. Pensamos que sirven al Señor los que cantan en una iglesia. Pensamos que sirven al Señor los que conllevan un ministerio o están haciendo algo que es visible. Pero este salmo nos afirma aquí en el verso 91: todas las cosas te sirven. Aún aquellas cosas que nosotros pensamos que no tienen un gran beneficio espiritual, aún aquellas cosas que nosotros pensamos que no tienen mucho situación o criterio, están sirviendo de una u otra manera, de una u otra forma. Observemos cómo algunos libros pueden durar 2 o 3 años dependiendo la manera como fueron empastados, la manera como fueron diseñados. Otros pueden durar 10, otros pueden durar 100 años. Puedes ir a museos, puedes ir a lugares donde se exhiben libros de los años 1500, 1600, libros que han perdurado por 4 siglos, por 5 siglos o un poco más. Se cree que pocos libros durarán más de 500 años, de acuerdo a ese criterio que la gente que estudia acerca de esto tiene. Pero lo podemos ver que en otras afectaciones, como las teorías sociales de Platón, que minimizaban la importancia del matrimonio y la familia,
con el paso de los años han demostrado ser tontas y realmente destructivas. El siglo XX es considerado el siglo de mayor educación, es considerado el siglo de mayor intelectualismo y sin embargo a la vez es el siglo de más destrucción familiar. Es el siglo donde tienes a más gente divorciada, es el siglo donde tienes a más familias separadas. Así que eso te comprueba algo: una sociedad mejor educada no necesariamente es una mejor sociedad. Y la historia nos ha demostrado que cuando la gente se aleja o no se aferra a las Escrituras, nunca podrá ser mejor. Todo lo contrario, se irá degradando, se irá autodestruyendo a sí mismo. Bueno, Platón fue un filósofo que escribió hace casi 2400 años. Frente a esas filosofías humanistas se alza la palabra de Dios, siempre verdadera, siempre cierta y nunca falla. ¿Cuál es la razón? El Salmo te lo dice. Las verdades que aquí están se originaron en la mente de Dios y podremos estar seguras de por qué se originaron en la mente de Dios. Estas verdades son eternas. ¿Por qué? Porque eso manifiesta el carácter de Dios. Dios es eterno, entonces su palabra es eterno. Su palabra es eterna. Así que no importa la época en la que nos encontremos, no importa el momento de la historia en el que otros nos han antecedido o en el que otros vendrán después que nosotros, la palabra de Dios habla en todo momento y a toda persona sin distinción, porque lo que el Salmo dice se cumple: tu palabra está firme en los cielos, tus ordenanzas permanecen hasta hoy. Bueno, por eso es que hay un gran número de libros que han sido escritos como producto o como resultado de las Escrituras o del amor por las Escrituras. Así que si tú vas y buscas, por ejemplo, un comentario del libro de Romanos, o posiblemente del libro de Salmos, o de otros libros como los Evangelios, encontrarás que puedes ir a lo largo de la historia del cristianismo y encontrar que hay un sinnúmero de comentaristas pensando en que Romanos es una epístola de las más leídas, de las que más impacto han tenido en el corazón de personas, pero pudieras encontrar que muchos han escrito sobre Romanos. ¿Y de dónde surgió todo eso? De que ellos llegaron a la palabra eterna de Dios, tomaron las palabras de Dios y apreciaron para la sociedad, para el momento y para el día en el que ellos vivían lo que la palabra de Dios decía. Así que puedes ir a cualquier época y pudieras encontrar el rastro de aquellos hombres que han sido impactados por las Escrituras y que entonces ellos han querido comunicar a su generación, a su sociedad, al mundo en el que ellos vivieron, la eterna palabra de Dios. Así que vean qué maravilloso es que esto está sucediendo y que la palabra está teniendo un impacto en todo momento, en toda ocasión. Se dice que Juan Wesley vino a los Estados Unidos a hacer misión, a predicar a los nativos de la nación americana una vez que los colonos habían llegado. Y cuando él venía en cierta embarcación de Europa a los Estados Unidos, una tormenta llegó y entonces mientras él estaba en esa embarcación tuvo gran temor de morir. Sin embargo, en ese barco iban unos cuantos moravos, unos cuantos hombres de Dios, y ellos estaban orando y cantando mientras el gran predicador Juan Wesley estaba con temor y no seguro de su salvación. Y entonces esos moravos estaban adorando al Señor. A la mañana siguiente, cuando la tormenta había pasado,
Él se acercó a uno de esos morados, que posiblemente no es conocido por nombre en la historia de la iglesia, y le dijo: ¿qué tienen ustedes que yo no pueda tener? Él, sin saber quién era Juan Wesley, entonces le dijo: por lo que escucho, tú no eres un verdadero cristiano. Y eso atormentó a Wesley, creo que los próximos 2 años, mientras predicaba en la nación americana con poco éxito. Fue tanto su tormenta que estaba listo para regresar a Inglaterra y dejar de ser un predicador. Cuando simplemente alguien lo invitó a una reunión a la cual llegó, y en la cual el hombre que iba a compartir tan solo leyó la introducción de Martín Lutero al comentario de Romanos. Ni siquiera abrió el capítulo 1, tan solo leyó la introducción de Lutero al libro de los Romanos. Y Juan Wesley dice que salió de aquella reunión convencido de que Dios le había salvado allí. Vean el impacto de simplemente haber escrito un comentario sobre Romanos. Y de todo eso es que nosotros conocemos el movimiento del metodismo a través de Wesley. Bueno, esta es la palabra de Dios, siempre eterna, siempre permanente, siempre fiel, siempre saciando nuestras almas, de manera que posiblemente nosotros no explicamos, como lo dice Isaías 48 o como lo dice Salmo 89:2. Escucha ahí Isaías 48. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece. ¿Para cuándo crees? Para siempre. Entonces tú puedes ver hierba que crece, puedes ver flores en primavera que son hermosas y que deleitan nuestro observar, y aún nuestro olfato puede ser saciado por el aroma que destilan. Pero seguramente cuando el verano llega no las verás más, porque hoy están y mañana no están. Pero nuevamente la naturaleza de la palabra de Dios es que permanece para siempre. Y luego ve cómo el salmista en el 89:2 lo dice: porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Entonces, cuando nuestro mundo se tambalea aquí abajo, cuando nuestro mundo se tambalea en el hogar, en la vida matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos, tenemos un lugar seguro a donde ver. Tenemos un lugar firme a donde la fidelidad de Dios aún permanece para siempre. Así que vean cómo esto debe causar gran aliento en nuestras vidas. Cito a Spurgeon en su comentario de este verso: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Jehová no es voluble ni incierta, está establecida, determinada, es fija e inmutable. Las enseñanzas del hombre cambian con tal frecuencia que nunca se puede decir que están establecidas. Pero la palabra del Señor es desde antiguo la misma y permanecerá sin cambio eternamente. Algunos no son nunca más felices que cuando lo pueden trastornar y cambiar todo, pero la mente de Dios no está con ellos. Dios es eterno, su palabra es siempre fiel, es fidedigna, es confiable. Así que aunque a nuestro alrededor, como dice el Salmo en este pasaje o en estos versos, podemos ver que muchas cosas van y vienen, árboles caen, la hierba no está, las flores, los animales, los vehículos, los edificios, incluso hombres que ya no están entre nosotros. Sin embargo, hay montañas como el Monte Everest que se han mantenido en pie desde el diluvio mundial con unos 4,600 años. El sol y la luna han hecho fielmente sus rondas durante más de 6,000 años.
Bueno, lo que el verso te está diciendo aquí en el 90, tú estableciste la tierra y ella permanece. ¿Por qué el sol sale? ¿Por qué la luna sale? Porque la creación misma te está gritando y me grita todos los días, Dios es fiel. ¿Lo ves? Dios es fiel. Y si Dios es fiel para sostener a su creación, ¿por qué dudar que la palabra de Dios es fidedigna? ¿Por qué dudar que la palabra de Dios es fiel para nosotros? Bueno, la continuidad constante del sol y de la luna son un verdadero testimonio de la fidelidad y el poder de Dios sobre nosotros. Si un automóvil funcionara sin parar durante un año, la mayoría de las piezas mecánicas, incluido el motor, se desgastarían. Pero esto no sucede así con la creación de Dios. Por una razón, porque Él la sostiene, porque Él es fiel. Pero si pensamos en el cuerpo humano funcionando sin parar durante 80 años o más antes de expirar, si pensáramos en cómo Dios ha construido un sistema solar y una tierra para durar miles de años, si pensáramos en que Él tiene sistemas de automantenimiento cableados en su creación que operan de acuerdo con un conjunto de leyes, pudiéramos estar tan asombrados de la fidelidad de Dios. Pudiéramos ver cómo es que Dios diseñó para mantener el proyecto en funcionamiento durante mucho tiempo. Pudiéramos ver las leyes de la gravedad, el clima, el electromagnetismo, la reproducción y otras, operando día tras día, generación a generación, testificando de la fidelidad de Dios, testificando de la creatividad de Dios, testificando del poder que este Dios todopoderoso tiene en las Escrituras. Cada átomo, cada célula, cada campo de fuerza, cada molécula de ADN, todo funcionando como un siervo de Dios, como un siervo del Dios creador que puso en orden esta gran organización desde el principio. Por eso es que el salmista dice, por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Ve cómo todo está al servicio de Dios. No hay nada que no esté doblado ante su servicio. Vean el testimonio de Jeremías 31-35. Escucha al profeta Jeremías diciendo, así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Bueno, créeme que todo esto que Jeremías está testificando está pasando mucho tiempo antes de que tú y yo existiéramos. Está pasando mucho tiempo antes de que tú y yo naciéramos. Está pasando mucho tiempo antes de que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y tus tatarabuelos nacieran. Entonces, ¿qué es lo que la palabra te está diciendo? Su testimonio es verdadero, su testimonio es fiel. Salmos 36:5. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Bueno, una y otra vez el argumento de la Biblia es este: el Señor permanece. Así que si la creación permanece de pie, no hay razón alguna para dudar de su palabra y a la par dudar de que Dios nos sostendrá por medio de su palabra. Pero el argumento del salmista sigue creciendo y lo vemos en el verso 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado.
Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Tus preceptos he buscado. Vean cómo el salmista está diciendo: Señor, si tu ley no hubiera sido mi deleite. Ahora hay que reconocer a lo que el salmista está atendiendo. La ley de Dios para el salmista, o lo que él está expresando aquí, es posiblemente la parte que nosotros mayormente brincamos de las Escrituras. Los libros que posiblemente más dificultad nos provocan para leer: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Bueno, acabamos de platicar mi esposa y yo con un hombre que recientemente empezó a leer la Biblia y nos sorprendió, que nos dijo que ya la había leído una vez completa. Y cuando nos dijo que ya la había leído una vez completa, nos dio su explicación y nos dijo: hay muchas cosas que no entendí, pero voy por la segunda vuelta. Bueno, ese es el corazón de alguien que verdaderamente manifiesta hambre por la palabra de Dios. Y el salmista está declarando: Señor, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces hubiera perecido en mi aflicción. O lo escuchamos en otros momentos decir: oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Observa cómo en nuestros periodos más oscuros no hay nada que prevenga nuestra desesperación como la palabra del Señor. En medio de la tormenta, en medio de un tsunami de aflicciones, en medio de la hecatombe viniendo sobre nuestras vidas, no hay nada que nos pueda sostener más que la promesa del Señor. Bueno, yo he conocido a personas que pareciera ser que todo su mundo está al revés y que toda su vida pareciera ser que está de cabeza, y sin embargo están de pie por la palabra de Dios, están de pie por una promesa, están de pie por una pequeña palabra de Dios que les sostiene. Mira, yo creo que necesitamos comenzar a pensar de la palabra de una manera distinta. Cuando tú ves en la historia cómo es que Dios usó hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos para producir algo que diera gloria a Dios y que otros pudieran ser beneficiados, te das cuenta que muchos de ellos estaban agarrados de una sola promesa bíblica. Te das cuenta que muchos de ellos vieron en un solo versículo de las Escrituras el llamado de Dios para su vida, para convertirse en misioneros, para convertirse en libertadores, para provocar cambios en la sociedad, aún cambios teológicos como el de Lutero en la Reforma, provocado por Romanos 1:17 solamente. Y lo vemos una y otra vez, gente aferrándose a un pasaje de las Escrituras. O como revisábamos la semana pasada, iglesias que han tenido que enfrentar, o naciones que han tenido que enfrentar el comunismo, como China, como Corea. Iglesias donde solamente había una Biblia para toda una congregación. Y la gente tenía que conformarse con llevarse una pequeña porción de las Escrituras por semana, y esa es la razón por la que en muchos países que el comunismo ha imperado, los cristianos han tenido que tener su propia Biblia de puño y mano. Es decir, han tenido que estar intercambiando cada domingo pequeñas hojas de las Escrituras, regresar a casa y poder obtener su propia copia, para un día poder llegar a decir: tenemos la Biblia completa. ¿Y cómo hacía esa gente si no tenía todo este libro que tú y yo tenemos? Bueno, se aferraba a lo poco que tenía. Algunos simplemente dicen: nos aferramos a los 10 mandamientos. Algunos dicen: nos aferramos al Evangelio de Marcos, no había nada más.
Pues precisamente eso es lo que el Salmo nos está llamando, porque cuando estamos agotados por el dolor, cuando nuestro cerebro está ofuscado y la razón casi está extinguida, un solo texto puede traer gran seguridad, puede traer gran aliento, y nuestra pobre mente ha reposado de su lucha en el seno de Dios. Así que vean lo que el salmista está diciendo: lo que era nuestro deleite en la prosperidad ha sido nuestra luz en la adversidad. Aquello que pudo ser tu gran deleite cuando todas las cosas está bien, se puede convertir en tu luz en medio de la oscuridad, en medio de la adversidad. Lo que de día nos ha impedido la presunción, de noche nos puede ayudar a impedir el perecer. Bueno, ¿qué libro puede hacer esto? ¿Alguna novela? ¿Algún libro de ciencia? ¿Algún libro de política? ¿Algún libro de ayuda terapéutica? No. Lo único que puede hacer esto es la palabra de Dios. Por eso es que el verso 50 del Salmo dice: este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. ¿Por qué es que podemos ser consolados en medio de la aflicción? Porque la palabra de Dios sigue vivificándonos. Entonces, es precisamente cuando encontramos ese deleite en la palabra de Dios que tenemos un antídoto contra la ruina, que tenemos un antídoto contra la destrucción del santo afligido. Es entonces que la palabra de Dios se vuelve un ungüento para el enfermo, algo que puede curar y sanar nuestras heridas. Se vuelve algo cordial para el moribundo. Se vuelve una medicina preciosa para evitar que el pueblo de Dios perezca en tiempos de aflicción. ¿Y de dónde es que nosotros podemos sacar esto? Bueno, la propia palabra nos lo dice. Una y otra vez podemos darnos cuenta cómo hombres de Dios fueron sostenidos en medio del sufrimiento. Fue la palabra de Dios que sostuvo a Jacob para que no se hundiera cuando su hermano Esaú avanzaba furiosamente para destruirlo. En Génesis 32:12 encontramos a Jacob rogando, clamando delante de Dios, porque para él era inminente que Esaú lo destruiría. Y entonces ahí en el verso 12 dice: rogó. Y luego él dice: y tú dijiste, yo te haré bien. Ve cómo en medio de la aflicción y del dolor que Jacob podía enfrentar en su mente, en su alma, la desesperación que podía tener. ¿Has visto este escenario cuando él hace de toda su familia campamentos, manda toda una ofrenda delante de ellos, acomoda a la familia de una manera en la que él estaba pensando lo peor, y sin embargo la evidencia bíblica es: rogó y tú dijiste, yo te haré bien? Así que vean cómo una sola promesa de Dios, yo te haré bien, lo sostuvo en el día de la aflicción. Lo vemos en el caso de Josué. Una y otra vez el Señor venía y lo afirmaba como el líder de Israel. Josué 1:5, cuando Dios le dice: no te dejaré ni te abandonaré. ¿Por qué es que él pudo estar de pie en medio del día malo? ¿Por qué es que él pudo estar de pie en medio de esta conquista que era ilógica? Que no había forma desde la humanidad de los cananitas de poder entender por qué Dios les estaba dando la victoria, o por qué es que ellos estaban siendo vencedores. ¿Se acuerdan cuando los dos espías llegan a Canaán y tienen esta conversación con Rahab, la prostituta, la ramera? Y ella dice: hemos escuchado lo que su Dios le ha hecho a las naciones que se han levantado en su contra.
Tan solo habían escuchado, tan solo eran historias, tan solo eran leyendas para ellos. Y sin embargo esa mujer está diciendo, hemos escuchado y la nación entera está temblando frente a ustedes. Ahora hay una hermosa cosa que tú puedes ver en Josué, y es que el Señor una y otra vez le decía, no te voy a abandonar, no temas, no te voy a dejar. Y cada vez que Dios nos afirma en algo que Él va a hacer en nuestras vidas, es porque hay una realidad, y esa realidad es que Dios conoce nuestro corazón y sabe de qué adolecemos, sabe de dónde está nuestra pata chueca, sabe de dónde es que nosotros podemos fallar ante su presencia. Así que te pregunto esta noche, ¿estamos recibiendo realmente el consuelo de Dios en las Escrituras? ¿Estás siendo consolado cuando lees las Escrituras? ¿Es el consuelo de tu alma? La palabra es el consuelo de tu alma cuando todo lo demás se ha agotado. ¿Se ha agotado algo en tu vida? Bueno, tienes la palabra de Dios que es eterna. ¿Te ha abandonado alguien? Bueno, tienes la palabra de Dios que es eterna, esa nunca te va a abandonar. ¿Has tenido un quebranto en tus relaciones? Bueno, tienes la palabra de Dios, nunca se va a quebrantar para ti. ¿Lo ven? Entonces el salmista está desarrollando un argumento firme y seguro para nosotros confiar en la palabra de Dios. Salmo 119, 25. Postrada está mi alma en polvo. Y nuevamente la expresión, vivifícame conforme a tu palabra. Vivifícame conforme a tu palabra. Bueno, cada vez que delante de nosotros está algo muerto, nosotros podemos tener la realidad de que Dios sigue gestando vida aún en medio de la muerte. ¿Se acuerdan de la visión del profeta Ezequiel en este valle de los huesos secos? Cuando el Señor le comienza a pedir que haga cosas raras frente a esos huesos secos. Y llega el momento en el que Ezequiel recibe esta palabra y esta promesa de parte de Dios. Declárales mi palabra y los huesos vivirán. Esta es la idea de ser vivificados. Es por medio de su palabra que somos vivificados. Bueno, lo que contaba de Juan Wesley, un simple comentario de Romanos 1:17 en la parte introductoria, fue lo que causó vida en aquel momento. Yo he platicado con gente que cuando he hecho la pregunta, bueno, ¿y qué pasaje de las Escrituras Dios usó para salvarte? ¿O cómo fue que tú crees que naciste de nuevo? Me he encontrado con cada historia, pasajes de las Escrituras por los cuales yo correría y nunca pensaría que tienen un poder salvífico. Pero ¿qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz. Y eso de que es viva y eficaz es que puede aplicar para tu vida, o puede aplicar para la vida de otros, o puede aplicar para mi vida de manera diferente. Pero siempre que tienes la vida de alguien siendo vivificado, allí está la palabra de Dios. Nunca nadie podrá ser vivificado sin la palabra de Dios. Nunca nadie podrá ser vivificado sin la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios explica nuestra situación, explica nuestros sufrimientos, explica nuestras pruebas para que podamos entenderlas. Es la palabra de Dios la que hace que la batalla sangrienta con el pecado y la carne aún sea un verdadero deleite. Cuando estás allí y sabes que la palabra de Dios te puede sostener en medio de la batalla. Así que al leer la palabra de Dios llegamos a darnos cuenta
de la naturaleza del enemigo, de la naturaleza de la batalla espiritual, pero también al leer la palabra nos damos cuenta de las recompensas que vienen por obedecer la ley de Dios. Al leer la palabra nos damos cuenta que la lucha vale la pena. Al leer la palabra entendemos el valor de los castigos de Dios y su amor por nosotros mientras nos guía por el camino de justicia. Así que el salmista está diciendo aquí en el verso 93, jamás me olvidaré de tus preceptos. Jamás me olvidaré de tus preceptos. En el libro de los Salmos, olvidar está ligado a desobedecer. Así que otra forma de traducir este verso 93 sería, jamás desobedeceré tus preceptos. ¿Qué usa Dios para vivificarnos entonces? Dios usa sus leyes. A través de ella nos convence de nuestros pecados para que podamos clamar por perdón, para que podamos clamar por misericordia, para que podamos clamar por limpieza. Nada de esto vendrá a ti sin la palabra. ¿Cómo puede alguien que se siente completamente sucio ser limpio? No es con 10 o 20 consejerías con el psicólogo que te vas a sentir limpio. No, un pobre psicólogo no tiene el poder de limpiarte. Te va a cobrar y posiblemente te vas a sentir un poco bien durante 1 hora mientras lo estás escuchando. Pero cuando salgas o a las pocas horas te darás cuenta de algo. La suciedad sigue allá adentro. Solo la palabra de Dios puede vivificar el corazón de un pecador. Solo la palabra de Dios. Por lo tanto, puedes ver que su ley es algo bueno para nosotros. Muchos en nuestros días se niegan a ver las leyes de Dios. Cómo la ley de Dios trae regeneración y santificación en la vida. Tenemos a muchos antinomianos modernos, gente que se oponen a la ley, incluso a veces en la propia vida de una iglesia, gente que dice, bueno, la ley ya no aplica para nosotros, esto ya no estamos bajo la gracia del Nuevo Testamento. Bueno, el salmista dice algo contrario. El salmista dice que algunos no pueden ver el uso misericordioso de esta ley, el uso deleitoso de esta ley. Y por la falta de la predicación de la ley de Dios, muchos morirán en sus pecados. Salmo 119, del 145 al 146 nos dice, he clamado con todo mi corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Así que observemos cómo cuando un hombre es parte del pueblo del pacto de Dios, puede decir legítimamente que pertenece a Dios, pertenece a la familia. Es un hijo por adopción, fuimos adoptados por el Altísimo. Sin embargo, él todavía está clamando por salvación a Dios. Esencialmente, aquellos que componen la iglesia visible son personas que continuamente claman a Dios por su salvación, como lo hace el salmista en el verso 94. Tuyo soy, Señor, sálvame. ¿Por qué? ¿Por qué es que alguien que aparentemente forma parte de la familia de Dios está diciendo, sálvame? ¿Se acuerdan cuál era el propósito de la ley de acuerdo a Gálatas? Cuando Pablo está hablando a los Gálatas de que la ley era un ayo o un tutor hasta que Cristo nos fuera mostrado. Y entonces Pablo pasa a explicar en Gálatas y en Romanos cómo la ley había cumplido una labor. ¿Se acuerdan cuál era esa labor? Mostrarle a la persona su pecado
y mostrarle a la persona la santidad de Dios. Pero la ley no podía salvar a nadie. ¿Cierto? La ley no puede salvar a nadie. En nuestros días está muy de moda el judaizar, y hay ciertas personas que comienzan a judaizarse de esta manera, pensando que guardando la ley serán mejores cristianos. Pero esto es un retroceso increíble cuando tienes en Gálatas claramente que Pablo está dando testimonio de sí mismo y de otros muchos, diciendo: por más que intentamos guardar la ley, nunca pudimos ser salvos a través de ella. ¿Por qué? Porque la ley no tenía ese propósito. Pero ¿por qué la ley es buena para nosotros? Porque nos sigue mostrando pecaminosidad y nos sigue mostrando la santidad de Dios. Bueno, tristemente muchos cristianos no leen el libro de Levítico, por ejemplo. Y tú dices: ¿y a mí qué me interesa que la palomita, que la hierbita, que esto? Bueno, mi hermano, ese Dios que estaba operando en el libro de Levítico es el mismo Dios que sigue operando en nuestros días. Y yo no estoy diciendo que regresemos a los sacrificios, pero tan solo estoy diciendo lo siguiente: date cuenta de un Dios que es santo en el libro de Levítico y que tenía una alta exigencia para aquellos que se acercaban a él en el santuario. Bueno, la santidad de Dios no ha cambiado, él sigue siendo santo. Pero no acercarnos a la ley ha provocado que muchos no entendamos la santidad de Dios y que tan solo veamos el amor de Dios. Así que el salmista está diciendo: sálvame, pues tus preceptos he buscado. Bueno, mientras más buscamos los preceptos de Dios, mientras más buscamos la palabra de Dios, entonces mayormente vamos a estar diciendo como el salmista: sálvame. Vean el verso 95: los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. Bueno, qué maravillosa promesa la que tenemos aquí. Me están esperando para destruirme, dice el salmista. Sin embargo, nuevamente la palabra de Dios nos habla de cómo Dios preserva a los suyos. Cómo Dios preserva a los suyos. Bueno, cuando piensas en la perseverancia de los santos, en cómo un cristiano comienza a caminar y a vivir hasta el final de su vida, te das cuenta que no hay manera para nosotros de perseverar si el Señor no nos preserva. Si el Señor no nos guarda, no hay forma en la que nosotros podamos perseverar en el camino del Señor. Por eso es que algunos teólogos han llamado a esta doctrina de la perseverancia de los santos y han dicho: hay una mejor manera de explicarla, hay una mejor manera de hablar del tema, y es no hablar de la perseverancia de los santos, sino hablar de la preservación de Dios en la vida de sus santos. Dios cuidando de ti, Dios guardando de ti, Dios disciplinándote, Dios santificándote, Dios redarguyéndote, Dios tratando en tu corazón necio y terco como el mío. Qué maravillosa promesa entonces tenemos, que aunque los perversos busquen destruirnos, el Señor ha prometido estar a nuestro lado. Así como el Señor preservó al santo Daniel en el foso de los leones. ¿Qué tenía Daniel para que los leones no se lo comieran? Nada. No era Daniel, la historia no es de Daniel, la historia es del Dios de Daniel. Él no tenía absolutamente nada. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Me encanta cuando el profeta Isaías dice esto en el 40:14. ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Y lógicamente es una pregunta retórica. La respuesta es: nadie. Nadie puede aconsejar a Dios. Nadie le puede dar entendimiento a Dios. Nadie le puede instruir en el tema de la justicia. Nadie le puede enseñar conocimiento. Nadie le puede mostrar el camino de la inteligencia.
Entonces, si ese es tu Dios, si ese es mi Dios, podemos estar seguros de cómo Él guarda a los suyos. Pero hay dos asuntos urgentes que compiten por la atención del hombre simultáneamente. Aparentemente alguien quiere matarlo. Por eso es que Él dice: los impíos me esperan para destruirme. Bueno, eso pudiera ser una preocupación apremiante y podría llamar la atención del salmista. Pero el otro asunto es aún más crucial cuando dice: tus testimonios consideraré. Entonces ve esto: por un lado lo quieren matar, por un lado eso lo pudiera hacer pensar, lo pudiera hacer estar preocupado, pero por otro lado él está diciendo: tus testimonios consideraré. Este asunto es aún más crucial y supera a todos los demás: los testimonios y las verdades de la palabra de Dios. Obsérvalo. Cuando Dios habla, triunfa sobre todas las demás voces, ya sean malvadas, ya sean poderosas, ya sean peligrosas, ya sean entretenidas, ya sean glamorosas o populares. Siempre que Dios habla, superará a toda la voz humana. No importa lo ruidoso que pueden ser, no importa lo portentoso que estas voces pueden llegar a parecer, siempre que Dios habla, su voz es mucho más poderosa. Así que no importa si alguien tiene un contrato en tu vida, aún necesitas escuchar la voz de Dios hablando alto y claro a través de su palabra para dirigir tus pensamientos, para dirigir tu forma de vida. Si descubrimos que el Dios soberano de las Escrituras sigue operando hoy en día, entonces esto tendrá un peso mucho mayor y mucho más grande en nuestra mente que cualquier amenaza posible que los hombres puedan pretender tener sobre los asuntos de tu vida. Y por eso al final, en el verso 96, el salmista dice: he visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. He visto un límite. He visto un límite, pero tus mandamientos son sumamente amplios. Veámoslo a lo largo de la historia. Los inventos de los hombres pudieron llegar a ser ingeniosos. Sus explicaciones del universo pudieron llegar a ser interesantes y a veces útiles. Pero las reglas que ellos proponen son limitadas en su alcance y en su aplicación. En su mayoría son solo de uso temporal. Y las nuevas situaciones requieren un conjunto completamente nuevo de regulaciones por las cuales operan las comunidades de personas y familias. Pero las leyes de Dios son diferentes. Son de aplicación universal, se aplican a todas las culturas, a todas las naciones del mundo. Sus aplicaciones son ilimitadas. Mientras las aplicaciones de los hombres son limitadas y por eso dicen: es que funciona en un marco contextual de tal manera, es que esto funciona en esta sociedad porque esta sociedad es más estudiada. Allá no funcionó porque allá son ignorantes. No, la palabra de Dios funciona en cualquier cultura, en cualquier sociedad, en cualquier momento de la historia, porque su aplicación es ilimitada. Pensemos, por ejemplo, en el mandato: honra a tu padre y a tu madre. Un mandato que se aplica en todas partes. El principio puede requerir diferentes expresiones de respeto según la cultura en la que se aplique, según la edad del hijo o de la hija. Obviamente, la forma en que un niño de 2 años honra a su padre y a su madre, que tienen más o menos unos 20 años,
Es diferente a la forma en que un niño de 20 años honra a su padre y a su madre que tiene unos 45. O la forma en que un niño de 60 años honra a su padre que tiene unos 85. Bueno, las maneras pueden ser diferentes, pero el mandamiento sigue diciendo lo mismo. ¿Lo ves? Honra a tu padre y a tu madre. Así que los mandamientos de Dios son muy amplios y lo abarcan todo. No son limitados como los del hombre, sino son ilimitados. Ahora preguntémonos, ¿cómo aplicamos este salmo a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos estos versos? Bueno, debemos estar en la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el salmista dice, ahí encontré mi deleite. Esta palabra aclara constantemente nuestras prioridades. Esta palabra aclara el significado de la vida, aclara la naturaleza de la realidad, aclara el campo de batalla en el que vivimos. La palabra nos ayuda a evaluar correctamente al enemigo y las diversas pruebas y tribulaciones que se nos presenten. La palabra de Dios nos mantiene cuerdos, racionales y equilibrados en un mundo demente. Si algo va a causar equilibrio en nuestras vidas es la palabra de Dios. Aún nosotros, los que estamos en Cristo y que deberíamos de ser un pueblo de la palabra de Dios, posiblemente podemos ir a un extremo. Cuando nos apasionamos por cierta o cual doctrina y queremos que toda la vida cristiana sea vista a través de esa doctrina, ¿qué te regresa al equilibrio? La palabra de Dios. No te habla de una sola doctrina, te habla de muchas doctrinas. Así que lo que trae realmente equilibrio es la palabra de Dios de manera continua en nuestras vidas. Nos mantiene racionales y equilibrados en nuestra manera de pensar. Lo vemos ahí, en el Valle de los Locos. Solo los racionales son considerados locos. El último hombre cuerdo sería avergonzado hasta la locura si no fuera por su acceso a la palabra de Dios. Si no fuera por su acceso a la palabra eterna de Dios. Bueno, en este país hubo un hombre que más o menos por 50 años estuvo haciendo trabajo en las prisiones. Murió recientemente, hace unos 3 o 4 años. Yo he conocido a los nietos de él en el ministerio. Yo he conocido a gente que ahora ronda entre los 50 y los 60 y que son parte de sus discípulos, no de la primera generación, sino de la segunda generación. Y cuando hablan de la pasión y el trabajo de este hombre en las prisiones en México, te asombrarías, pero posiblemente he coincidido y a varios de ellos les he preguntado, ¿qué es lo más sorprendente que tú escuchaste de este hombre en las prisiones? Y por lo menos he escuchado la historia de 3 labios diferentes diciendo lo mismo. El milagro más grande al que él siempre se refería es cuando entró a una de las penitenciarías en la Ciudad de México y le dieron oportunidad de ir y visitar el área psiquiátrica, donde estaban los asesinos catalogados en esta área psiquiátrica, donde no había mucha esperanza para ellos. Y entonces él pasó por años simplemente yendo y leyéndoles la Biblia. No predicaba, solamente iba y les leía la Biblia por 1 hora. Esperaba el próximo martes para regresar y leerles la Biblia a otra. Y cuando la gente le decía, ¿tú estás loco de entrar ahí? Sí, él decía, yo estoy más loco que ellos. Y por eso voy y confío en el poder de la Biblia. Bueno, hasta que un día los médicos comenzaron a darse cuenta que los que tenían que ser medicados
estaban teniendo crisis, y cuando comenzaron a estudiar todo esto se dieron cuenta de que no necesitaban ya tantas dosis de medicamento. Las dosis comenzaron a bajar. Hubo gente que salió de esta área y vino al área común porque habían dejado de ser violentos, habían dejado de estar siempre pensando en dañar a otros. Y siempre que le preguntaban a este hombre cómo pasó todo eso, él decía lo mismo que Lutero dijo en la Reforma: yo no hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo. Todo. Bueno, murió siendo un anciano de más de 80 años, y todavía unas semanas antes de que muriera seguía yendo a las prisiones. Increíble. Como nos enseña el Salmo a adorar a Dios. Bueno, Dios usa la predicación de la ley en iglesias de todo el mundo para vivificar a los incrédulos. ¿Cómo este salmo te llama a adorar a Dios? Bueno, tienes que verlo en esta perspectiva. El reino de Dios está avanzando por doquier en este mundo. ¿Cómo está avanzando? Cada vez que la palabra de Dios está siendo comunicada, proclamada en púlpitos pequeños, en aldeas pequeñas, en grandes ciudades, en catedrales o en iglesias familiares o en un rincón de un campo pesquero o de un campo agrícola. La palabra está siendo predicada y entonces el Señor nuevamente está vivificando almas para su gloria. ¿Cómo eso debería causar tu alabanza? Bueno, eso debería provocar que tú y yo demos gloria y honra a Dios, porque nuevamente Él lo está haciendo. Cuando ves que un incrédulo está lleno de convicción por el pecado, tú y yo deberíamos adorar al Señor. Cuando tienes a un creyente que aparentemente ha venido a la iglesia por años o por décadas y que de momento ese creyente te dice: no sé lo que pasó, pero después de 30 años de ser un fiel asistente a la iglesia, nací de nuevo. No, eso no debería avergonzar a alguien que ha pasado 3 décadas. Eso debería ser un momento glorioso donde nosotros decimos: gloria a Dios, Él lo hizo, el Señor lo hizo. Pero ve cómo la convicción de pecado puede lograr que pecadores se arrepientan y lleven una vida piadosa de acuerdo a las leyes de Dios. O como les decía hace unos minutos, haber escuchado el testimonio de este hombre decir: ya acabé la Biblia por primera vuelta y voy por la segunda. Bueno, tristemente déjame decirte algo, yo conozco cristianos, o por lo menos personas que se autonombran cristianas, que en consejería yo les he hecho esta pregunta: ¿has leído alguna vez la Biblia completa? Y su respuesta, ¿cuál crees que han sido? No. La Biblia se lee de tapa a tapa. La Biblia se lee de tapa a tapa. Y aunque ciertamente no hay ningún mandamiento en la Biblia que te dice: lee la Biblia, el mandamiento es: escudriña las Escrituras. Bueno, ¿cómo llegamos a escudriñar? Tienes que leer. Aunque no entiendas, tienes que leer. Entonces, ¿cómo es que yo puedo adorar a Dios? Bueno, cuando tú tienes un testimonio como esto, o como aquella anciana que me habla cerca de agosto cada año y me dice: pastor, ya leí la Biblia. Bueno, yo cuelgo el teléfono y doy gracias a Dios. Por lo menos hay una anciana que leyó la Biblia ya para el mes de agosto y está en su segunda vuelta. Pero donde no se predica la ley, lo más probable es que no haya este tipo de vivificación, que no experimentemos nunca la conversión, ni la regeneración, ni la santificación, ni el arrepentimiento de otras personas. Pero qué maravilloso es pensar, como lo dice el último verso que leímos, que la palabra de Dios es ilimitada, es efectiva para todo el pueblo en todo momento de la historia.
De la misma forma que es ilimitada en su perfección, mientras los hombres pueden errar, la palabra de Dios siempre permanece fiel. Así que no dudes en adorar al Señor por su obra vivificante sobre nuestros corazones. Y cada vez que vamos a las Escrituras y que las Escrituras revelan algo en nuestras vidas, entonces ese es un buen momento para decir, como el salmista dijo aquí: oh Dios, sálvame. Ya eres salvo, pero en muchas ocasiones la palabra de Dios mostrará y manifestará a tu vida que todavía hay áreas en ti y en mí donde no estamos alcanzando lo que Dios quiere. Entonces es un buen momento para doblegar tus rodillas, para clamar con todo tu corazón y decir: Señor, sálvame, vivifícame nuevamente por el poder de tu palabra. Señor, oramos esta noche que esta fracción del Salmo sea una realidad para nosotros, que mientras vemos a la creación entera clamando por la manifestación de Dios, cuando vemos el quebranto, el dolor de aquellos que viven aparentemente en libertad, pero están tan lejos de ti y se están autodestruyendo a sí mismos, nosotros podamos correr nuevamente a ti en tu palabra, en tu verdad, humillarnos, rendirnos bajo tu santidad y reconocer nuevamente que te necesitamos. Reconocer nuevamente que nuestras vidas necesitan de ti. Señor, escuchamos tantas voces en el día a día, pero este salmo nos recuerda que si una voz es fuerte y triunfará sobre todas las voces que esta sociedad levanta, esa es tu voz. Es potente, es verdadera, es fidedigna, es inmutable y es la voz más necesaria para mí. Señor, vivifícanos, sálvanos y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque aún sigues teniendo un pueblo que se rinde ante tu palabra. Sigues teniendo hombres fieles, mujeres fieles, jóvenes fieles a ti por doquier en este mundo, proclamando el evangelio. Ciertamente algunos no son atractivos, ciertamente algunos no son populares de acuerdo a la óptica de nuestros días, pero están haciendo tu trabajo y tu obra de tal manera que tu voz siga tronando en medio de las tinieblas de este mundo. Síguelo haciendo para tu gloria. Síguenos recordando que esta es la verdad de Dios que el mundo más necesita. Sigue permitiendo que esta palabra transforme nuestro corazón, nuestros matrimonios, nuestras familias y la vida de todos aquellos a los que tú nos permitas tener contacto con ellos. Para la gloria de tu nombre, lo pedimos en este momento y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga.